Imagínense pasar, no sé, los últimos 10 años trabajando incansablemente en el tema del desarrollo personal. Ya saben, leyendo bibliotecas enteras de autoayuda, yendo a terapia cada semana, Ujú. o intentando esas rutinas de productividad de levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Exacto. Todo ese esfuerzo titánico con un solo objetivo en mente, que es tratar de arreglar eso que uno percibe que está roto por dentro. Pero a ver, imagínense que de pronto llega un documento, un manifiesto, que afirma con total seguridad que todo ese esfuerzo partió de una premisa falsa, Una premisa completamente equivocada, sí. que en realidad no hay nada que arreglar, porque resulta que nunca hubo nada roto. Y bueno, bienvenidos a este análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa un material súper interesante que propone exactamente eso. Es fascinante, la verdad. De un proyecto llamado Munaiki. Y la misión de esta exploración que vamos a hacer hoy es desmenuzar qué es lo que propone este proyecto como, digamos, como un antídoto para el estrés, la ansiedad y ese vacío tan típico de la vida moderna. Y creo que es vital empezar aclarando de dónde surge todo este material. Porque no estamos hablando de un manifiesto corporativo escrito por un comité de marketing o algo así. No, para nada. Munaiki es la creación de Fernando Jean-Pierre Torres Corcuera. Y el perfil de este fundador es crucial, pero de verdad crucial, para entender la profundidad del proyecto. Hablamos de alguien que es médico de profesión. Ajá, médico. Médico y además coach, pero que al mismo tiempo tiene toda una trayectoria súper rica como cantante, actor y compositor. Que esa es una combinación de disciplinas que, bueno, rara vez se ve en un solo currículum, ¿verdad? Médico y artista al mismo tiempo. Totalmente. Y esa dualidad entre, digamos, la ciencia rigurosa de la medicina y la sensibilidad de las artes escénicas y musicales es literalmente la clave de todo esto. El texto refleja la visión de alguien que conoce la anatomía clínica a la perfección. Claro, cómo funciona el cuerpo. Exacto, pero que también entiende la expresión emocional y creativa. Y de ahí nace este enfoque radical de Munaiki. O sea, no es el típico manual que te ofrece 5 pasos rápidos para hackear la productividad. Sí, de esos ya hay demasiados. Demasiados. Esto es un cambio de paradigma completo que busca integrar la biología humana con toda esta experiencia espiritual y emocional. Ahora, tengo que admitir cierta reserva inicial. Y me pongo un poco en el papel de abogado del diablo aquí. A ver, dime. Porque la industria del coaching y del bienestar es, bueno, inmensa. Y a veces parece que surge una nueva plataforma cada semana prometiendo la salvación absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hace que el diagnóstico de Munaiki sobre nuestra sociedad actual sea distinto al resto? Pues mira, la diferencia principal radica en cómo definen el problema en sí. El resumen del proyecto no habla de una enfermedad en términos tradicionales. No es un virus, no es una bacteria. Describe una crisis de desconexión masiva. Desconexión. Sí, desconexión. Señala que el estrés, la confusión emocional y esa falta de propósito de la que hablábamos no son fallas en el sistema operativo de las personas. Son más bien los síntomas de una sociedad que vive anestesiada. Wow, anestesiada. Es una palabra fuerte. Que Munaikai nace en el momento exacto en que una persona se detiene quizás en medio del tráfico o frente a su computadora en la oficina y se hace una pregunta aterradora. ¿Cuál es esa pregunta? Se pregunta, ¿la vida que estoy viviendo realmente me pertenece? Ufa, esa es una pregunta que puede paralizar a cualquiera. Y fíjate que ocurre muchísimo justo cuando se alcanzan ciertas metas. Sí, cuando llega el supuesto éxito, ¿no? Exactamente. Pienso en el clásico escenario de alguien que, bueno, logra el puesto de trabajo soñado, se compra el auto del año, cumple con todas esas métricas sociales de éxito que todo mundo aplaude en redes sociales. Las fotos perfectas. Las fotos perfectas, ajá. Pero un día, esta persona llega a su casa, estaciona el auto en el garaje y se queda mirando el volante por 20 minutos en silencio. Totalmente desconectado. Sí, incapaz de entrar a su propia casa porque siente un vacío aplastante. Es como, a ver, se me ocurre esa analogía, es como correr en una caminadora a máxima velocidad, pero con los ojos vendados. Muy buena imagen. O sea, se genera muchísimo movimiento. Sudas, la pantalla de la máquina te dice que has quemado miles de calorías, que has llegado lejísimos. Pero al quitarte la venda, Te das cuenta de que sigues en el mismo lugar. exacto, notas que no te has movido ni un centímetro a nivel emocional o de propósito real. Es una imagen súper útil.
Pero el manifiesto nos obliga a ir un paso más allá de esa caminadora. Porque no es solo que la persona esté corriendo a ciegas, es que el motor físico sigue funcionando por pura inercia. Ya. Mientras que, digamos, la esencia de la persona ya ni siquiera está en la misma habitación. Ha habido una disociación completa, una ruptura. O sea, el cuerpo está ahí, pero la mente y el alma se fueron. Exacto. El diagnóstico fundamental de Munaiki es que la humanidad no está fracasando por falta de capacidad o porque seamos débiles. Sufre porque ha cortado los cables de comunicación interna. Ok, cortado los cables. Sí, la gente ha silenciado su cuerpo, han reprimido sus emociones para parecer entre comidas profesionales y han dejado que una mente llena de miedos tome el control absoluto de todo. Entonces el diagnóstico central, para ir resumiendo esta parte, es la desconexión. La desconexión total, así es. Y si la enfermedad es esa desconexión sistemática, pues la solución lógica no debería ser salir al mercado a comprar piezas nuevas para construir una personalidad desde cero, ¿verdad? Para nada. Debería ser reconectar los circuitos que ya están ahí adentro, y esto, me parece, nos lleva a la filosofía central del manifiesto, que sinceramente es bastante provocadora si la analizamos bien. Lo es. Propone abandonar por completo este modelo de adición. Ya sabes, ese que domina todo el mercado del desarrollo personal. Sí, el de aprende esta nueva habilidad, compra este nuevo curso, vuélvete una versión 2.0. Exacto. Munaiki dice no, hay que abrazar un modelo de sustracción. El texto tiene una declaración de principios que es súper clara y dice textual, sanar no es volverte a alguien nuevo, es volver a quien siempre fuiste. Y aquí es donde necesito detener un poco esto y cuestionar la premisa. Adelante. Porque, a ver, suena sumamente poético. Es la frase perfecta para un post bonito en redes sociales. Pero ya en la práctica me genera bastantes dudas. ¿En qué sentido? Pues si pensamos en alguien que está lidiando con problemas graves de ira, o alguien que tiene comportamientos destructivos crónicos, de esos que lastiman a otros, decirle simplemente, vuelve a quien siempre fuiste, Claro, entiendo por dónde vas. podría interpretarse como un pase libre, ¿no? Como un permiso para seguir siendo perjudicial y decir, así soy yo y ya. ¿Cómo justifica el texto esta idea de que no hay que cambiar? Es una duda súper válida y de hecho es como el centro del debate sobre este tema. Pero el texto no sugiere para nada que los comportamientos destructivos sean la esencia real de la persona. Ok, Munaiki hace una distinción clínica y emocional muy, muy fina entre lo que llaman la identidad de supervivencia y el núcleo esencial. identidad de supervivencia. A ver, explícame eso. Sí, el comportamiento destructivo o esa ira crónica que mencionas son descritos en los documentos como capas. Son como armaduras súper pesadas que la persona se puso en algún momento, probablemente en la infancia o después de un trauma fuerte, simplemente para protegerse de un entorno que era hostil. Ah, ya entiendo. Es como usar abrigos de invierno gruesísimos, pero seguir usándolos en pleno verano sin darte cuenta de que ya no hace frío. Precisamente, esa es la idea. Lo que plantea la metodología de Fernando Torres Corcuera no es aplaudir ese comportamiento dañino, obviamente. Es entender que ese comportamiento no es la persona en sí, es el abrigo. Es la armadura. Exacto. Entonces, cuando el manifiesto dice volver a quien siempre fuiste, se refiere a quitar pacientemente esas capas, esos mecanismos de defensa, las creencias limitantes y todos esos traumas que no se han resuelto. O sea, no te mandan a un curso de control de ira para aprender a fingir que no estás enojado. No, para nada. En lugar de decir tienes un carácter horrible y debes tomar un curso para aprender empatía, el enfoque es muy distinto. Te preguntan, a ver, ¿qué dolor originó esta ira, en primer lugar? Claro, ir a la raíz. ¿Y cómo podemos limpiar ese dolor para que tu verdadera empatía, que siempre ha estado ahí abajo de la armadura, pueda salir a la luz? Es un proceso casi arqueológico, digamos. No es de remodelación. Un proceso arqueológico. Me gusta mucho ese término. Pero a ver, quitarse esas capas acumuladas durante décadas no es algo que se logre mágicamente solo con desearlo, No, ojalá fuera tan fácil. o meditando un solo fin de semana en un retiro. Si el daño ha permeado el comportamiento, las decisiones y hasta la salud física, la mente por sí sola no puede hacer todo el trabajo de limpieza. Y aquí es donde los documentos que revisamos aterrizan en algo mucho más estructurado, ¿no? Sí, de hecho presentan lo que ellos denominan la arquitectura del proyecto.
los 4 pilares. Los 4 pilares, que son el cuerpo físico, el emocional, el mental y el espiritual, si no me equivoco. Exactamente, esos 4. El manifiesto advierte que uno de los mayores errores de la vida moderna, y de la medicina a veces también, es tratar al ser humano como partes separadas, como si fuéramos un coche al que le cambias una llanta y ya. Totalmente. Para lograr esta reintegración real, Munaiki interviene en estos 4 cuerpos o pilares y mencionan explícitamente el uso de medicina integrativa y coaching transformacional para abordar todos estos frentes al mismo tiempo. Espera, vamos a aclarar algunos términos aquí porque a veces la jerga puede confundir a quienes nos escuchan. Cuando el documento habla de medicina integrativa, ¿se refieren a ir a un consultorio médico tradicional? ¿O a qué apunta exactamente en este contexto? Bueno, la medicina integrativa, sobre todo considerando la formación médica de Fernando, el fundador, Ajá, que es médico. que es médico, exacto, significa no tratar el síntoma de forma aislada. O sea, en el modelo convencional, si alguien llega con una gastritis crónica severa, pues se le receta un antiácido para silenciar el dolor y que pueda seguir trabajando. Lo clásico, pastilla y otro casa. Así es, pero el abordaje integrativo de Munaiki no es que rechace el alivio físico, pero exige hacer una pausa y preguntar, a ver, ¿qué situación en la vida de esta persona es tan insoportable que su propio estómago no la puede digerir? Wow. Y justo ahí es donde entra la otra herramienta, que es el coaching transformacional. Entiendo. El coaching transformacional entonces no es solo, no sé, un plan de metas en una pizarra para ser más productivo, sino que es la herramienta para cuestionar por qué te estás tragando esa situación insoportable en primer lugar. Correcto, correcto. El coaching transformacional busca cambiar la perspectiva, pero desde la raíz misma. Busca modificar al observador que es la persona. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Pues mira, si la creencia limitante profunda es «tengo que soportar abusos en mi trabajo para sentir que soy valioso», el coaching desmantela esa creencia. ¿Qué sería el pilar mental? Exacto, el pilar mental. Y al desmantelar eso, se libera la angustia retenida. ¿Qué es el pilar emocional? Así es, lo cual eventualmente detiene la gastritis, que vendría a ser el pilar físico. Todo está conectado. Fíjate que para visualizar cómo interactúan estos 4 pilares, se me ocurre la dinámica de una orquesta sinfónica. A ver, me gusta, cuéntame. Pensemos en el cuerpo físico como la sección de percusión de la orquesta, ¿ok? Es el ritmo, los latidos del corazón, la biología pura marcando el tiempo. Ajá. Las emociones serían, digamos, los instrumentos de viento, los que le dan la intensidad, la tristeza profunda o la alegría desbordante a la música. Claro, el color de la melodía. Exacto. La mente podría ser la sección de cuerdas, que es muy estructurada, muy técnica, siguiendo la partitura analíticamente. Y el espíritu, el cuarto pilar, sería la intención de la obra, o el director de orquesta mismo. Es una analogía preciosa. Y el punto es que si la percusión, o sea el cuerpo, está fuera de ritmo por un insomnio crónico, o si los vientos están desafinados por emociones que llevas reprimiendo años. Sí, por más que te esfuerces. Exacto. No importa qué tan perfectamente la mente, que son las cuerdas, intente forzar las cosas para tocar la partitura. La melodía entera va a sonar terrible. Va a ser un desastre. Hay que afinar todos los instrumentos a la vez. Funciona perfecto la analogía, pero para ser súper fieles a la gravedad que plantea el texto de Munaiki, creo que habría que añadirle un matiz un poco más crítico. A ver. El problema actual que ellos diagnostican no es solo que la orquesta suene mal o esté desafinada. El diagnóstico indica que el director de orquesta, que vendría a ser el espíritu o el propósito verdadero, ha sido amordazado y encerrado en un armario. ¡Uy! Un secuestro total. Literalmente. Y mientras tanto, la sección de cuerdas, que representa esta mente lógica, temerosa y sobrepensadora, ha intentado secuestrar el concierto entero. Claro, la mente queriendo controlarlo todo. Dictando cómo deben sonar los tambores, obligando a los vientos a no hacer mucho ruido para no molestar, es un motín interno en toda regla. Un motín donde la mente dictadora agota a todo el sistema biológico y emocional. Tiene todo el sentido. Y eso conecta perfectamente con una de las frases que me pareció más contundentes de toda la lectura. ¿Cuál? Es como una especie de regla de oro metodológica de este proyecto. Dice textualmente, el cuerpo habla, las emociones enseñan, la mente interpreta y el alma guía. Uf, sí.
Esa frase resume, pero de manera magistral, toda la filosofía operativa del proyecto. Básicamente rompe con la dictadura de la mente de la que hablábamos. Vamos a traducirlo un poco a términos cotidianos, para que la audiencia no se pierda en la poesía, porque suena muy bonito, pero hay que aterrizarlo. Me parece perfecto. Empecemos con el cuerpo habla. Supongamos que alguien sufre de un dolor crónico en el cuello y en los hombros, de esos que no desaparecen por más masajes que te des. O pastillas que tomes. Exacto. Según esta lógica de Munaiki, no es solo que tengas una mala postura frente a la computadora en la oficina. No, es el cuerpo gritando en su propio idioma, que en este caso es el dolor. Está gritando que hay una carga insoportable o un límite que no se está respetando en su entorno diario. Así opera. El cuerpo es como el primer frente de batalla, el que manifiesta la alerta roja. Y luego la frase dice, las emociones enseñan. Claro, ese dolor de cuello constante te genera frustración o te genera un enojo tremendo. Y en lugar de reprimir ese enojo diciendo, no sé, tengo que ser un buen profesional, no puedo enojarme en el trabajo, tengo que ser positivo. Exactamente. El enfoque de Munaiki invita a hacer una pausa y escuchar la lección de ese enojo. El enojo es un maestro que te enseña cuáles son esos límites propios que alguien o algo está vulnerando. ¡Wow! Y ahí es cuando entra la tercera parte, la mente interpreta. Exacto. Fíjate que en vez de que la mente invente excusas lógicas y racionales para seguir soportando el abuso o el exceso de trabajo, su trabajo correcto debería ser interpretar esos datos que le mandan el cuerpo y la emoción. Como un analista de datos. Tal cual. La mente debería decir, a ver, el cuerpo me duele físicamente y este enojo me está mostrando que este ambiente es tóxico para mí. Entonces, con mi capacidad analítica, debo trazar un plan estratégico para cambiar de empleo o para establecer límites reales. Es usar la mente como herramienta, no como dictador. Y finalmente, el alma guía, que es esa certeza profunda, esa intuición casi inexplicable que te confirma que tomar esa decisión tan difícil como renunciar es realmente el camino correcto hacia tu coherencia personal. Es, en pocas palabras, recuperar la cadena de mando natural del ser humano. Entender esta dinámica de los 4 pilares es súper revelador. Y cambia todo. Sí. Pero a ver, el documento de presentación no se queda solamente en este marco teórico tan fascinante. También detalla una estrategia de expansión que me pareció muy ambiciosa. Tienen planes muy grandes, sí. Hablan de dar talleres presenciales, talleres virtuales, crear toda una comunidad o plataforma global de crecimiento personal. O sea, quieren llevar esta metodología a la escala práctica del día a día. Y para lograrlo, mencionan una herramienta muy específica, que funciona casi como la punta de lanza de toda esta filosofía. El libro. Exactamente. Un libro de desarrollo personal que está asociado al proyecto. El libro es una pieza central en todo esto porque, digamos, condensa la voz del fundador y toda esta metodología compleja en un formato muy accesible para cualquiera. Y el título del libro es Si supieras lo que eres, no dudarías en amarte. Así es. Es un título que, llama la atención inmediatamente. Pero te confieso que me genera un pequeño conflicto cuando lo contrasto con el resto del manifiesto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque por un lado el título evoca como un amor propio incondicional. Una imagen casi tierna, ¿no? De pura aceptación y abrazarse a uno mismo. Ujú. Pero luego, al leer las líneas del manifiesto sobre quién es su público objetivo real, el tono cambia y se vuelve severamente firme. Se pone rudo. Se pone rudo. Mira, cito textual. Es para quienes están listos para dejar de culpar, para dejar de huir, para dejar de postergar su vida. O sea, hablan de asomarse al interior sin excusas y de asumir una responsabilidad total. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿cómo concilia Munaiki esta idea de amarse sin dudar, del título, con esta exigencia de una responsabilidad radical, que suena, sinceramente, casi como un regaño? Es una excelente observación. Y fíjate que esa aparente contradicción es en realidad la lección más madura y profunda de todo el proyecto. A ver, desempaca eso. Porque en la cultura popular que tenemos hoy en día, el concepto de amor propio a menudo se confunde con la complacencia pura o hasta con el escapismo. Sí, totalmente. Nos venden la idea de que amarse a uno mismo es, no sé, darse baños de espuma, comprarse ropa cara, comerse el pastel entero sin culpa. O la famosa positividad tóxica, ¿no?
de alejar a cualquiera que te diga una verdad incómoda con la excusa de que tienes que proteger tu energía. Exacto, el famoso proteger mi energía, que a veces es solo no querer escuchar que te equivocaste. Munaiki destroza esa visión superficial del amor propio. Afirman que ellos ofrecen una verdad que a veces incomoda, sí, pero que siempre libera. La verdad incómoda como el máximo acto de amor hacia uno mismo. Porque el verdadero amor propio, desde esta perspectiva más profunda, requiere una valentía feroz. Requiere tener la capacidad de pararte frente al espejo un martes por la mañana y observar tu realidad sin ningún filtro de Instagram. Observar lo bueno y lo malo. Sobre todo lo malo. Observar tus malas decisiones financieras, las relaciones tóxicas que tú mismo has tolerado por años e incluso, y esto es lo más duro, el daño que tú mismo le has causado a otras personas, desde tus propias heridas no sanadas. ¡Wow! Eso es durísimo. Es durísimo. Y justo en ese punto de quiebre, ejercer lo que llaman la responsabilidad radical. Significa dejar de culpar a tus padres por cómo te criaron, dejar de culpar a la economía del país, al gobierno o a tu expareja por todo lo que te pasa. Es un cambio de perspectiva brutal. Porque, a ver, pensemos en un escenario súper común. Alguien que está atrapado en un trabajo que odia profundamente. Ok, pasa todo el tiempo. Y su narrativa constante todos los días es: mi jefe es un tirano que me arruina la vida. Mientras la culpa sea exclusiva del jefe, esta persona se coloca en el lugar de una víctima pasiva. Totalmente. Depende mágicamente de que el jefe despierte un día y decida cambiar para que esta persona pueda ser feliz. Lo cual no va a pasar. Exacto. Pero si asume esa responsabilidad radical que propone el libro, la narrativa cambia drásticamente a algo como: mi jefe tiene actitudes abusivas. Sí, es verdad, pero yo soy quien elige levantarse, venir a esta oficina todos los días y no buscar alternativas. Exacto. Duele admitirlo, claro que duele, pero automáticamente te devuelve el control del volante de tu vida. Y justamente ese, es el poder liberador de la responsabilidad de la que hablan. Mientras sigas culpando a un factor externo, le estás cediendo todo el poder sobre tu propia existencia. El libro de Fernando parece estar diseñado exactamente como un mapa para transitar ese proceso que es súper doloroso. Un mapa para dejar de huir. Sí, argumenta que solo cuando dejas de huir de tu propia sombra y asumes la responsabilidad total de tu presente, recién ahí puedes empezar a limpiar los escombros de verdad. Y ahora el título del libro me hace mucho más sentido. Claro. Porque te está diciendo en el fondo: oye, puedes atreverte a mirar tus peores defectos, puedes asumir la responsabilidad de tus peores errores sin que eso te destruya. Precisamente porque allá en el fondo sabes que tu esencia vital es pura, está sana y no está en riesgo. Es hermoso como lo pones. Amarse incondicionalmente no es pretender que no tienes defectos o que eres perfecto. Es tener el coraje gigante de enfrentar tus traumas sabiendo que el núcleo del ser humano, tu núcleo, sigue intacto y a salvo pase lo que pase. Y me parece que eso resume magistralmente la propuesta de evolución personal de Munay. O sea, no buscan crear pacientes dependientes de una terapia eterna que dure 20 años. No, para nada. El negocio no es la dependencia. Buscan despertar la autonomía total de las personas para que vivan de manera consciente, alineando su biología, sus emociones, su intelecto y su propósito, los 4 pilares. El recorrido que hemos hecho por estos textos hoy me parece fascinante y sobre todo muy desafiante para uno mismo. Sí, te deja pensando. Para ir consolidando lo que hemos explorado hoy, Munaiki, impulsado por esta visión tan multidimensional de Fernando Torres Corcuera, se presenta no como un parche temporal para el estrés o un curita, sino como un verdadero camino de regreso a uno mismo. Se sostiene en la convicción absoluta de que no somos máquinas averiadas que necesitan ir a comprar repuestos. No estamos rotos. No estamos rotos. Somos sistemas súper complejos de cuerpo, emoción, mente y espíritu, que simplemente necesitan recuperar su comunicación interna. El gran aporte, diría yo, es cambiar el foco. Dejar de obsesionarse con aliviar el síntoma superficial para atreverse por fin a transformar la raíz del problema. Abandonar esa fatiga horrible de intentar construir una versión 2.0 de nosotros mismos cada año nuevo. Uf, sí, qué agotador. Y tener la valentía de quitarse esas capas de supervivencia, esa armadura pesada, para recordar quién se ha sido siempre. Todo esto, por supuesto,
anclado en dejar de una vez por todas el papel de víctima y asumir la autoría completa de la propia vida. Y creo que esto hace que el análisis de hoy trascienda los documentos en sí y se convierta casi en una interpelación directa para cualquiera que esté sintonizando esta exploración. Totalmente. Vale la pena hacer una pausa real en esta rutina frenética que llevamos y examinar nuestro día a día. Ujú. De todas esas reacciones automáticas que tenemos, de los miedos profesionales que nos paralizan y de todas las justificaciones que guían nuestras semanas. Uno se pregunta cuántas de esas actitudes realmente nacen de nuestra esencia pura. ¿Y cuántas son simples armaduras de supervivencia? Exacto. Armaduras que nos pusimos hace 10, 15 años para sobrevivir a una crisis que, seamos honestos, ya terminó. Es un ejercicio de honestidad brutal. Identificar qué es esa armadura oxidada, que ya solo nos pesa y nos lastima, y qué es verdaderamente nuestra piel. Y bueno, para cerrar esta sesión, me gustaría dejar sobre la mesa una última idea. Una reflexión, digamos, provocadora, para que quienes nos escuchan la mastiquen y la exploren por su cuenta mucho después de que terminemos de hablar hoy. A ver, te escucho. Al principio del análisis hablamos de cómo solemos vernos a nosotros mismos como objetos que se han estrellado contra el piso, buscando desesperadamente pegamento por todas partes para unir los pedazos rotos. Sí, la visión tradicional. Pero si la premisa de Munaiki es cierta, si en lo más profundo de la arquitectura humana de cada uno de nosotros hay un núcleo luminoso que nunca, pero verdaderamente nunca ha sido tocado ni roto por las tragedias, las traiciones o los fracasos que hemos vivido, Ujú. ¿cuánta energía vital, cuántos años de vida y cuántos recursos se desperdician a diario en nuestra sociedad tratando de arreglar fracturas que, en realidad, son completamente ilusorias? ¡Wow! ¿Qué pasaría en nuestras vidas si decidiéramos, de una vez por todas, dejar de intentar pegar pedazos de máscaras que ni siquiera nos pertenecen y utilizáramos toda esa inmensa energía simplemente para barrer los escombros y dejar que ese núcleo perfecto, por fin, respire?